¿Qué ciudad catalana, aterrorizada por un dragón, albergaba un encuentro legendario con un caballero? Descubre la fascinante historia de San Jorge y el dragón, una narración que trasciende el tiempo y nos conecta con la valentía y la fe. Imagina un pueblo medieval, Montblanc, sumido en el miedo, sacrificando a sus habitantes para apaciguar la furia de una bestia legendaria. Esta historia, llena de simbolismo y drama, nos revela la lucha entre el bien y el mal, y te permitirá comprender mejor la cultura catalana. Aprende cómo la leyenda de San Jorge se convirtió en un símbolo de la fe y la esperanza en la Cataluña medieval. Descubre los detalles de la batalla épica entre el caballero y el dragón, y comprende el significado profundo de esta historia. Esta narración te transportará a un mundo de fantasía y valentía. No te pierdas la oportunidad de desentrañar los secretos ocultos detrás de esta leyenda tan popular. Prepárate para una inmersión en la historia, llena de detalles y simbolismo, que te dejará con una visión renovada de la cultura catalana. La leyenda de San Jorge y el dragón, arraigada en la cultura catalana, nos transporta a la época medieval. En la pequeña ciudad de Montblanc, un dragón aterrorizaba a sus habitantes, generando un clima de miedo y desesperación. Esta situación, común en muchas leyendas, refleja la vulnerabilidad de las comunidades frente a fuerzas sobrenaturales. Esta historia, más que un simple relato de fantasía, representa la lucha constante entre el bien y el mal, un tema recurrente en la literatura y el arte de la época. El dragón, símbolo de la oscuridad y la opresión, encarna las fuerzas adversas que amenazaban la existencia de los poblados medievales. Entender el contexto histórico es crucial. La Cataluña medieval se enfrentaba a numerosos desafíos, desde la inseguridad y la amenaza de invasiones hasta la lucha por la supervivencia ante las inclemencias del clima. La presencia de un dragón en este contexto simboliza la personificación de esos miedos y peligros. San Jorge, figura central de la leyenda, representa la valentía, la fe y la esperanza de la comunidad. Su enfrentamiento al dragón se convierte en una metáfora de la lucha contra las fuerzas adversas, un tema universal que sigue resonando en la actualidad. Esta comprensión de la época medieval y sus desafíos es fundamental para apreciar el verdadero significado de la leyenda. La leyenda, por tanto, no solo narra una batalla, sino que explora la resiliencia humana frente a la adversidad, la importancia de la fe y la esperanza en momentos de crisis. Esta perspectiva histórica nos permite entender la leyenda de una manera más profunda y significativa. Descubre más sobre San Jorge y el dragón. Suscríbete para seguir aprendiendo sobre la valiente leyenda y su significado histórico. Comparte tus pensamientos y preguntas en los comentarios. Tu participación es clave para enriquecer este contenido y profundizar en la historia de Cataluña. Para comprender a fondo la leyenda de San Jorge y el dragón, debemos ir más allá de la simple narración. Identifica los elementos clave. El dragón, símbolo de las fuerzas opresivas. San Jorge, representando la valentía y la fe. Y la ciudad de Montblanc, un microcosmos de la sociedad medieval. Analiza las preguntas comunes. ¿Por qué un dragón aterrorizaba a Montblanc? ¿Qué significaba el dragón en la cultura de la época? La respuesta reside en la comprensión del contexto histórico, donde las amenazas naturales y las invasiones eran reales. El dragón personificaba estos miedos. Desarrolla una estrategia de análisis. Busca paralelismos entre la leyenda y situaciones actuales. ¿Qué dragones enfrentamos hoy? ¿Cómo podemos aplicar la valentía y la fe de San Jorge en nuestra vida cotidiana? Aplica la estrategia a tu propia vida. Identifica tus propios miedos y obstáculos.
¿Cómo puedes transformar tu dragón en una oportunidad de crecimiento personal? La clave está en la introspección y la acción. Recuerda que la leyenda no es solo una historia, es un espejo que refleja nuestra propia lucha contra la adversidad. Aprende a usarla como una herramienta para el autoconocimiento y la superación personal. Un punto crucial en la historia de San Jorge y el dragón reside en la desesperación de los habitantes de Montblanc. La ciudad, sumida en el terror ante la amenaza constante del dragón, se enfrenta a una crisis existencial. Esta situación extrema pone de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades frente a fuerzas impredecibles. Imagina la angustia de una población sometida a un miedo constante, a la incertidumbre de su futuro. La vida cotidiana se ve afectada por la opresión del dragón, generando un clima de miedo que paraliza la actividad y el desarrollo. Esta situación, aunque ficticia, refleja la necesidad de enfrentar las adversidades con valentía y unidad. El enfrentamiento de San Jorge al dragón no es solo una batalla física, es una batalla contra el miedo y la desesperación. La urgencia de encontrar una solución se hace evidente en la necesidad de una figura que inspire esperanza y coraje. La leyenda destaca la importancia de la valentía individual y la unidad colectiva para superar los desafíos. Este momento de crisis nos permite reflexionar sobre cómo la historia nos ayuda a comprender los conflictos de nuestro tiempo. ¿Qué dragones nos atemorizan hoy? ¿Cómo podemos, como comunidad, enfrentarlos con la valentía y la unidad necesarias? La leyenda de San Jorge nos ofrece una oportunidad única para analizar nuestras propias luchas y encontrar inspiración para afrontar los desafíos presentes. Esta comprensión es crucial para la superación personal y colectiva. Para comprender la leyenda de San Jorge y el dragón, primero debemos analizar el contexto histórico. La Cataluña medieval, con sus pequeñas ciudades como Montblanc, enfrentaba amenazas constantes, desde las invasiones hasta las dificultades climáticas. La figura del dragón, en este contexto, simboliza esas fuerzas impredecibles y temibles. Representa las adversidades que ponían en riesgo la supervivencia de la comunidad. Su aliento de fuego podría representar las enfermedades y sus garras, la violencia o las calamidades naturales. Observa el papel de la fe en la leyenda. San Jorge, como figura religiosa, encarna la esperanza y la lucha contra el mal. Su presencia representa la fe como un recurso para superar las adversidades. Analiza cómo la fe se manifestaba en las prácticas religiosas de la época. Considera la importancia de la valentía. San Jorge, enfrentando al dragón, representa la necesidad de coraje individual para afrontar las dificultades. Piensa en ejemplos históricos de figuras que con su valentía lograron superar retos aparentemente insuperables. La leyenda, además, nos habla de la unidad. La desesperación de Montblanc ante el dragón destaca la necesidad de la colaboración comunitaria para enfrentar problemas compartidos. Analiza cómo la comunidad se organizaba para sobrevivir en la época medieval. Finalmente, considera el simbolismo. El dragón no es solo un monstruo, es una metáfora de los miedos, las incertidumbres y las amenazas que acechaban a la sociedad medieval. Observa cómo este simbolismo se repite en otras leyendas y mitos de la época. Aplicando la leyenda de San Jorge a la vida moderna, podemos identificar nuestros propios dragones. ¿Qué miedos o desafíos nos paralizan, como atemorizaba el dragón a Montblanc? Podrían ser las dificultades económicas, la inseguridad laboral o las relaciones personales. Imagina estrategias para enfrentarlos. La valentía de San Jorge nos invita a superar nuestras inseguridades, como la indecisión o la falta de confianza.
Desarrolla un plan para identificar y enfrentar estos dragones personales. Un primer paso podría ser la autoevaluación, reconociendo nuestras debilidades. Considera la unidad como una herramienta crucial. La desesperación de Montblanc ante el dragón nos muestra la importancia de la colaboración. Busca ejemplos de cómo, en la actualidad, las comunidades se unen para superar retos compartidos, como la lucha contra la pobreza o la discriminación. Enfrentar nuestros dragones personales requiere un plan. Divide el desafío en pasos pequeños y alcanzables. Si el miedo es la inseguridad laboral, busca información sobre cursos de capacitación o nuevas oportunidades. El éxito se construye con pequeños pasos. Recuerda que, como San Jorge, necesitas fe en ti mismo. Cultiva la confianza y la perseverancia. Aprende de tus errores y mantén la esperanza, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Esta es la lección más importante de la leyenda. Finalmente, conecta la leyenda con tu entorno. ¿Cómo puedes aplicar los valores de San Jorge en tu comunidad? ¿Cómo puedes inspirar a otros a superar sus propios desafíos? La leyenda nos invita a ser agentes de cambio. Analizando la leyenda a un nivel más profundo, podemos ver la figura del dragón como un reflejo de las propias inseguridades humanas. Estos miedos, como el dragón, pueden ser desproporcionados, alimentados por la ignorancia o la falta de información. Considera la valentía de San Jorge como un acto de desmitificación. Él no lucha contra un monstruo invencible, sino contra la representación de los miedos que paralizan a la comunidad. Su victoria, en esencia, es la victoria sobre la ignorancia y la superstición. Un ejemplo actual de este tipo de lucha podría ser la superación de prejuicios o la desmitificación de problemas sociales. Investigando y educándonos, podemos enfrentar estos dragones modernos. Observa cómo la leyenda se conecta con la resiliencia cultural. La persistencia de la historia de San Jorge en la cultura catalana refleja la capacidad de una comunidad para superar adversidades y mantener su identidad. Estudios antropológicos muestran cómo las leyendas actúan como mecanismos de cohesión social. La historia de San Jorge y el dragón, al transmitir valores de valentía y unidad, fortalece los lazos comunitarios. Finalmente, piensa en cómo aplicar este conocimiento a tu vida. ¿Qué dragones modernos puedes enfrentar con la valentía y la unidad de San Jorge? La clave está en la comprensión, la acción y la perseverancia. Estudios antropológicos revelan que las leyendas, como la de San Jorge y el dragón, cumplen un papel crucial en la formación de la identidad cultural. La persistencia de esta historia a lo largo de los siglos en la cultura catalana demuestra su profundo significado. Investigaciones sobre mitología comparada sugieren que el dragón, en muchas culturas, representa fuerzas destructoras, pero también la capacidad humana de superar los obstáculos. La figura del dragón, en la leyenda, simboliza la amenaza de lo desconocido, pero también la oportunidad de crecimiento. Un ejemplo de la importancia de comprender estas narrativas se encuentra en la forma en que las leyendas locales moldean las tradiciones y las costumbres. La celebración de San Jorge en Cataluña, con sus rituales y simbolismos, es un claro ejemplo de cómo la leyenda se ha integrado en la vida cotidiana. Analizando la psicología de las masas, podemos entender cómo la figura del dragón representa los miedos colectivos de una época. La amenaza del dragón, en este caso, se relaciona con las dificultades económicas, las enfermedades o las invasiones. Datos históricos sobre la Cataluña medieval muestran la importancia de la fe y la esperanza en momentos de crisis. La leyenda de San Jorge, con su mensaje de valentía y fe,
ofrecía un punto de apoyo en una época de incertidumbre. La comprensión de estas narrativas históricas, como la de San Jorge, nos permite entender mejor las dinámicas sociales y las estructuras de poder de la época. Nos ayuda a apreciar la resiliencia humana y la capacidad de adaptación de las comunidades. Ahora que hemos explorado el contexto histórico y el simbolismo, queda una pregunta crucial. ¿Cómo podemos aplicar esta leyenda a nuestra vida actual? La respuesta está en la identificación de nuestros propios dragones. Un experto en mitología comparada diría que la lucha contra el dragón representa la superación de nuestros miedos y limitaciones. ¿Qué miedos te impiden avanzar? ¿Son reales o imaginarios? Piensa en la valentía de San Jorge. ¿Cómo podemos encontrar esa valentía para enfrentar nuestros propios desafíos? Quizás sea necesario buscar apoyo en la comunidad, como la ciudad de Mont Blanc seguramente hizo. La unidad, como en la leyenda, es clave. ¿Cómo podemos unirnos para superar los desafíos colectivos? Los movimientos sociales, por ejemplo, demuestran la fuerza de la unión. Un dato interesante: la leyenda de San Jorge ha perdurado siglos, adaptándose a diferentes culturas. Esta longevidad demuestra su capacidad de resonar con las necesidades humanas fundamentales. Finalmente, la historia nos deja una lección esencial. La valentía, la fe y la unidad son armas poderosas para superar cualquier adversidad. ¿Qué dragón vas a enfrentar hoy? En resumen, la leyenda de San Jorge y el dragón nos enseña la importancia de la valentía, la fe y la unidad frente a la adversidad. El dragón, símbolo de nuestros miedos, puede ser superado con determinación y colaboración. Aprendimos que la historia de San Jorge no es solo una leyenda, sino un reflejo de la lucha humana contra las dificultades. Esta comprensión nos permite identificar nuestros propios dragones y desarrollar estrategias para enfrentarlos. Aplicando estos conocimientos, podemos enfrentar nuestros desafíos con mayor confianza y unidad. Imagina cómo la valentía individual y la colaboración comunitaria pueden generar cambios positivos en tu vida y en tu entorno. Ahora, ¿qué puedes hacer? Identifica tus propios dragones y crea un plan de acción para superarlos. Busca la unidad con tus seres queridos y comparte esta perspectiva con otros. Recuerda que, como San Jorge, puedes encontrar la fuerza para vencer tus miedos y lograr tus objetivos. Comparte tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Sigue aprendiendo. La leyenda de San Jorge y el dragón nos recuerda que a menudo nuestros mayores miedos son solo monstruos de papel. No son tan aterradores como parecen si los enfrentamos con valentía y unidad. Más allá de la historia, la leyenda nos invita a reflexionar sobre la resiliencia humana, la capacidad de una comunidad como la de Mont Blanc para superar la adversidad. Es un testimonio de la fuerza interior que llevamos dentro. Piensa en la persistencia de esta leyenda a través de los siglos. ¿Por qué sigue resonando con nosotros? Porque nos recuerda que la lucha contra nuestros propios dragones es una parte esencial de la vida. Aplica estas lecciones a tu vida diaria. Identifica tus propios miedos y, como San Jorge, encuentra la valentía para enfrentarlos. La unidad con tus seres queridos será crucial en este camino. La historia de San Jorge es una fuente inagotable de inspiración. Sigue explorando la mitología, la historia y la cultura catalana. Continúa aprendiendo y creciendo. Comparte tus reflexiones.